que cuando llevaba como 110 por ahí, no sé si había contado unas, ahí serían 5 más, pero eso lo va a ver después en el video. Y aquí los brazos se ponen. Hola, estoy yendo el día de hoy al parque de calistenia a entrenar un poco y estaba pensando qué hacer para el día de tracción, y este día de hoy quiero tratar de hacer la mayor cantidad de pull-ups que pueda hacer en 30 minutos. Mi idea aquí es enfocarme en tratar de hacerlas de la mejor manera y tratar de administrar bien tanto mis repeticiones como mis descansos, mantener un número constante de pull-ups, que es lo que me va a ayudar a lograr de manera más eficiente a realizar este entrenamiento. Si eres principiante, pudieras empezar este ejercicio haciendo, por ejemplo, australianas. Si eres intermedio, puedes hacer dominadas con australianas. Yo, que soy avanzado, esta vez lo voy a hacer con solo dominadas, ya que tengo 4 días entrenando seguido y normalmente entreno 2 días y descanso 1 y vuelvo otra vez. Entonces no me voy a forzar tratando de hacer dominadas con peso, pero tú puedes adecuarlo a tu nivel, como te comento. Recuerda siempre empezar con una buena fase de calentamiento, que es lo que estoy empezando ahora. Voy a calentar un rato y luego comienzo con las dominadas. Como voy a hacer específicamente pull-ups, hago el calentamiento general y después un calentamiento específico para dominadas. Te voy a dejar los links de los calentamientos en la descripción del video. Para llevar la cuenta voy a usar este contador, así puedo ir contando las repeticiones que llevo, porque si no se me van a olvidar y no voy a saber bien la cuenta. Ahora el parque está vacío, pero de aquí a unos 20 minutos seguro se llena otra vez. Voy a tratar de grabar todo de corrido y bueno, a ver cómo sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El calentamiento no lo grabo, porque como dije, se los pongo en la descripción, pero eso tarda aproximadamente 15 minutos más o menos. Voy a empezar con la primera. Voy a hacer un número bajo, 5 reps en esta primera, para analizar el día de hoy. 3, 4, 5. Bien. ¿Todo bien? Todo bien, te falta ahí un poco más de nivel. Sí. Voy a ver si hago... ¿Cuántas dominadas puedo hacer en 30 minutos? Seguida. Ah, en 30 minutos. Sí. ¿Cuánto vas a descansar? Lo que yo quiera. Voy empezando recién. Ay, a mí todos echaron el carro hoy. No sé, yo vine, pareciera... Parece... Quique me dijo llega a las 6. Parece que va a llover, pero no se sabe. Parce, ya está en el parque. Y llegó y me dijo que llega como a las 6:30, 6:40. Ah, Pero temprano habíamos hablado. Y me dijo, a las 6 estoy por allá. uno, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Mi máximo son como 20, Ah, pero, 25 a veces. pero hace bastante, mano. Yo no paso de 15. Una vez hice 30, pero las últimas No, Las últimas pero, 7 eran. a mí me da rechera también, por lo menos cuando las hacen, y no tantas, y hacen es así. Bien, creo, decentes 20. Después ya es puro agregado. Yo nunca he probado, pero sí hacemos pocas, hermano. Prueba. Paso para allá. 2, 3, 4, 5. Bien, las pull-ups voy a tratar de hacerlas con el rango completo, por lo menos llegar la clavícula arriba. Y los descansos son de lo que yo quiera. Molestia del hombro, mano. Creo que los descansos van a ser como 30 segundos. Por lo menos al principio, voy a ver. Uno, 2, 3, 4, 5. Quizás de más. Voy a ver. Cinco. Y bien. No, dígame quién llegó, ya yo me voy. Hice una acá, creo que hice 2 series acá y una aquí. ¿Estás solo o qué? ¿Ah? ¿Estás solo o qué? Llegué a las 5, ¿no? Sí. Y como Quique me dijo, no, ayer me dijo. Traje el contador y ya me estoy enredando. Creo que ya llevo 4 series. Voy a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Igual normalmente estos retos no los hago todo el tiempo, por eso no estoy abusando, tratando de hacer de a 10 y descansando muy poquito, sino que voy tranquilo porque, ¿qué es lo que te recomiendo? La idea es que si vas a hacer un pequeño reto, trata de hacerlo progresando poco a poco. Quizás después, si quiero intentar de nuevo en 1 o 2 semanas, lo hago con menos descansos o con más repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5. Si va bien, vamos a ver, ¿se ve? Vamos a aprovechar de cambiar el ángulo. Vamos a ponerlo aquí. Uno, 2, 3,
4, 5. Bien, mi estrategia para las dominadas van a ser todas de 5 y los descansos aproximados 20-30 segundos. 5, 5, 5, 5 hasta ver cuánto puedo. ¿Cómo está, señor Jubel? ¿Todo bien? Uno, 2, 3, 4, 5. Ayer vino, pero igual, pues se fue rápido. Dos, 3, 4, 5. Bien, hacerlo de 5 en 5 con un tiempo determinado sería ideal en búsqueda de entrenar para resistencia. Está empezando a llegar la gente al parque. Ta 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 ta. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Yo normalmente puedo hacer series de 12, 15 repeticiones, así que estoy dosificando para poder recuperarme más rápido y poder hacer más reps a la larga, o por lo menos esa es mi estrategia de hoy. Este huevo que se pasó toda la noche. Hoy aquí dice que ya llevo 10 minutos, así que creo que estoy descansando mucho. Uno, 2, 3, 4, 5. Creo que no anoté las anteriores. Serían 5 más 5, 10. Voy a llevar 51. Voy a ponerla acá.
3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. No sé si este video se va a volver bien aburrido así, solo descansando y haciendo series, pero ahí ven lo que significa entrenar y así es como se hace. Yo en estos momentos, como estoy grabando, no me puedo poner música, estoy escuchando la música de acá de los food trucks. Voy a ver si encuentro alguna música que les pueda poner en el video. 1, 2, 3, 4, 5. Van 61. Ahí. Vamos a poner acá. Me gusta esta imagen donde sale la iglesia que queda al lado del parque. Se ve bonita. Aprovecho de practicar también unos saltos porque hay unas barras que están bien altas. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacer otra en esa misma barra. Uno hace unas series, unas reps de pull-ups y ya te sientes gigante en la espalda y el bíceps un poco. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Es que si no se me olvida, Ahí sí te suena. un contador para llevar la cuenta. Ah, claro. Sí. Sí. Vamos a pasear por todas las barras. Ahora voy a esta. A veces no tanto que haya gente o no entrenando, a veces me da igual, porque así ven la realidad de cómo son los entrenamientos, pero cuando a veces no me gusta mucho es que hayan niños, porque trato de no poner niños que no son míos, porque de mi hija obviamente ya ella sale porque quiere aparecer en el video, pero niños que salen corriendo y eso, trato de que no se les vea la cara y esas cosas para la privacidad de ellos, pues. Voy a aprovechar de hacer otra.
2, 3, 4, 5. Según esta cuenta llevo 76. ¿En cuántos minutos? 17. O sea, yo creo que no voy a alcanzar a hacer ni 150 pull-ups. No sé si es un buen número, creo que no tan alto. O sea, es más alto que alguien promedio haciendo dominadas, pero debería poder hacer más, pero en verdad no estoy haciéndolo con el mayor de mis esfuerzos. Como les comento, la idea acá no es lesionarme, sino entrenar para un objetivo a largo plazo, que en mi caso, mi objetivo a largo plazo es tener todos los ejercicios. 1, 2, 3, 4, 5. Quizás si descanso un poquito menos, me salgan más. 7, 8, 9, 10, 12, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 9, 30. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Esto dice 86, no. Ya. Sí, lleva 76 más 5 y 5, sí, 86. Quizás para la próxima pueda o establecer un descanso exacto, pero no traje reloj o algo para cronometrar eso, así que lo estoy haciendo mentalmente. Y lo otro que puedo hacer es, en vez de hacer 5 reps, hacer el mismo descanso pero 6 repeticiones. Entonces ahí aumento un poco la intensidad. Tengo que ir jugando con eso poco a poco. Uno, 2, 3, 4, 5. También las estoy haciendo con el rango completo, tratando de llegar entre estas zonas. ¿Dónde lo hacemos ahora? Vamos para acá. Aquí. Bien, les vuelvo a comentar. La idea de este video es hacer la mayor cantidad de pull-ups. Mi objetivo es tratar de hacer la mayor cantidad en 30 minutos. Mi estrategia es hacer 5 repeticiones por series. Las series que me dé en el tiempo, y los descansos no los establecí. Creo que son como de 30 segundos. Y el objetivo sería ganar más resistencia. Obviamente también vas a ganar algo de hipertrofia. Entonces tú lo haces en el nivel que tú puedas. 1, 2, 3,
4, 5. Creo que hice 5 y 5 más, ¿no? Tengo que darle al contador inmediato, termino porque si me pongo a hablar o a descansar se me olvida hacerlo. Igual cuando revise el video voy a ver y contar cuántas hice. Hubo una oportunidad que tenía que hacer 100 muscle ups y se me olvidó la cuenta y estoy grabando el video, pienso que está todo bien y cuando empiezo a contar reps por reps me di cuenta que hice 99, entonces así quedó nomás. 2, 3, 4, 5. Según esto llevo 101 reps. Yo creo que si las hago de a 10 en 10, ya en las 100 ya estuviera cansado. Ahora estoy bien. 1, 2, 3, 4, 5. Un poquito cansado, pero no tanto así. Vamos a hacer acá. Importante, si tú normalmente entrenas con ejercicios de 3 a 5 series por ejercicio, luego no pretendas hacer un reto como este en toda la máxima capacidad que puedas. Por ejemplo, yo estoy haciendo este reto moderadamente para ver cómo me va, tratar de evitar lesionarme y poder entrenar descansando un día y vuelvo a entrenar otras partes del cuerpo, pero evito lesionarme y voy adaptándome y progresando poco a poco para poder hacer el reto más intenso en una siguiente oportunidad. Uno, 2, 3, 4, 5. Por lo menos ahora no sé si apreté las otras 5. Vamos a ver qué tal. Van 25 minutos. Voy a asumir que las anoté. Si no las anoté, reviso ahora. Según esto, tengo 4 minutos y llevo 105. O sea que en 4 minutos tuviera que hacer 45 reps, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Estas sí las voy a anotar. Ya, a ver. Tuviera que descansar como 20 segundos, creo. Serían 8 series más.
8 series de 5. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Si descanso menos, las reps empiezan a salirme. ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Como decía, si hago las reps, si hago los descansos más cortos, empiezo a bajar la calidad de los ejercicios y esa no es la idea. Uno, 2, 3, 4, 5. A ver. $121 dice aquí. Me quedan 30. Y no me da chance. Van 28 minutos y medio. Bueno, no sé cuándo empecé. Si empecé exactamente. No empecé cuando apreté el botón porque tuve que caminar a la barra. Entonces tengo que medir eso también. Pero bueno. Uno, 2, 3, 4, 5. Quedan 24. Vamos a volver para acá. Para los que no saben, así es el parque acá. Hay unos food trucks, luego el parque de calistenia y un parquecito de niños y una cancha para jugar futbolito o lo que sea. Ya, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué dice el reloj? 30 minutos ahora según el reloj. Y 131. A ver. ¿Se ve? Aquí. 131. Igual voy a tratar de hacer las 150. Y ahí lo dejo. Uno, 2, 3, 4, 5. 136 según esto. Y si no conté las 5 que cuando llevaba como 110 por ahí, no sé si había contado unas, ahí serían 5 más, pero eso lo va a ver después en el video. Y aquí los brazos se ponen la espalda también. Vamos. 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. $141. Deberían faltar 9 entonces.
¿Dónde vamos a terminar? Aquí. No, a ver. Más para acá. Ahí. ¿Cómo va todo? ¿Sí? ¿Hoy vienes tú solo? Ya llegó el alumno, justo. Pero habla duro. Es que tengo el micrófono aquí, se oye. Y con ánimo, ponle flow. Después le subo en la edición le subo el volumen. No, me faltan 2 series y termino ya. Y qué raro que no vino nadie. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Cuántas series hace? Mira, hoy justamente estoy tratando de hacer como un pequeño reto de hacer la mayor número de cantidad de pull-ups en media hora, en 30 minutos. Entonces, ¿Cuánto toma de descanso entre las que hace? no me medí, tengo que sacar la cuenta, pero estoy haciendo de 5 en 5. Yo creo que descanso como 30 segundos. Tengo que chequear después, o sea, Por eso, porque está haciendo un desafío. si estoy empezando, yo pudiera hacerlo un poco más rápido, no mucho, pero un poco más rápido, pero después me puede doler el hombro, la espalda, los codos, entonces, como siempre entreno de menos cantidad, estoy tratando de hacerlo. ¿Qué me toca? Pues no me traes ayuda. Sí, yo termino ahora y ahí lo busco. Entonces estoy tratando de hacerlo progresivamente para después en unos meses hacerlo así como full, a ver cuántas hago o en menos tiempo o en la media hora quizás haga más. Pero ahora con esta última voy a hacer 150 y con eso termino. Sí. Dos, 3, 4, 5. ¿Esa 150 le hizo en media hora? Claro, media hora es 150. Creo que me pasé como 2 minutos, algo así. Pero sé que no hice lo máximo que podía porque yo creo que puedo estar a este ritmo como 10 minutos más igual dándole. Entonces, pero no quería exagerar porque después uno ahora que está caliente con el entrenamiento no te duele nada y después el otro día te duele, entonces a veces hay que ir poco a poco y como no es para competir, a la larga vas paso a paso y vas Al progresando. final me tomo 1 minuto y medio y hago entre 10 a 12 repeticiones. ¿Está bien o es mucho? Pero, ¿cuántas series haces? Es que hago 3 series, así, como regular, abierta y después regular. Y con 1 minuto y medio. Y hago como 4 de esos circuitos. 4 veces cada uno, o sea, como 12 veces. Oh. Se- no, serían 3 series 3, de 12 a 10. ¿ya? Eso lo repito 4 a 5 veces máximo. Sí, quizás pues, pero ¿y después no haces más nada? 4 yo creo que es muy poquito, quizás por lo menos unas 6. 6, claro. O ideal si haces dominada y después haces otra cosa, haces remos ahí australianas, cambias los agarres así. O sea, tienes que variar, hay muchos ejercicios. Yo hoy porque solo iba a hacer dominada y con eso ya está. ¿Sabes qué me toca? Caliento ahí handstand y esas cosas, entonces Sí, voy pero haciendo las flexiones y hago una flexión y unos fondos, unos pikes y Ajá, pero ya. ¿cuántas flexiones? ¿Cuántos fondos? ¿Cuántos Bueno, pero haz eso y déjame despedirme de mi público de 100 seguidores. Bueno, tuve que explicarle un poco a un compañero acá que tenía unas dudas y ahora le voy a dar clase a un alumno. La idea acá es ir progresando poco a poco, entonces este pequeño reto fue de hacer la mayor cantidad de pull-ups en 30 minutos, creo que hice 150 aproximadamente y bueno, próximamente en otro mes pruebo a hacer otro. Entonces
Recuerda darle like, comentar y suscribirte. Nos vemos en otro entrenamiento. Chao.